Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. ¿Qué vamos a hablar en este día o qué vamos a meditar? Vamos a meditar en la desobediencia, ¿sí? Parece como que para muchas personas desobedecer o no obedecer correctamente, ¿no? O sea, el Señor nos pide algo y lo hacemos a medias, lo hacemos en un porcentaje no determinado, pero no es el 100% de lo que el Señor nos pide. Parece como que no trae mayores consecuencias y esto no es así. La historia de Saúl es una historia muy ejemplificadora porque Saúl tuvo todo. Fue rey, fue ungido, lleno del Espíritu Santo. Dios lo usó de una manera tremenda, pero su falta de búsqueda del Señor lo llevó a desobedecer reiteradas veces. Y esas desobediencias lo condujeron a una perturbación espiritual muy fuerte, que terminó desencadenando apartarse del Señor. Entonces ahí vemos nosotros cómo hay como una especie de camino, que él comenzó a caminar, un camino hacia atrás, ¿no? Como el cangrejo que camina para atrás. Entonces empezó dejando de buscar de Dios, siguió desobedeciendo. El espíritu de Satanás vino a perturbarlo y él no buscó con arrepentimiento al Señor y terminó apartándose del camino cuando tenía absolutamente todo. Cuando Saúl desobedece, cuando Saúl obedece parcialmente, porque esa es la verdad, él no desobedece completamente, sino que lo hace de manera parcial. Samuel, el profeta, le dice lo siguiente, Primera de Samuel 15, 22, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? En otras palabras, Samuel le dijo, vos sos una persona que no obedece completamente. Siempre lo hace de manera parcial. Dios le había dicho que tenía que destruir un ejército que los había dañado por muchas oportunidades y ahora que Saúl tenía un ejército bien armado, era el momento para ejecutar un juicio contra esa nación y que él tenía que hacer las cosas de determinada manera. Él fue, batalló, pero cambió las cosas. No le pareció que era mejor hacerlo de esta manera y no de la manera que le habían dicho a él que tenía que hacerla. Y es allí donde cuando la orden del Señor, cuando la palabra del Señor pasa por nosotros y la modificamos, es cuando estamos desobedeciendo de manera parcial. La Biblia es la palabra del Señor. Y no es que contiene la verdad, es la verdad. Cuando yo obedezco esta palabra, la tengo que obedecer con el temor y la reverencia máxima. Estamos hablando de la palabra eterna, la que hizo los cielos y la tierra. La tengo que tomar con mucha, pero con mucha responsabilidad, con mucho compromiso de hacer exactamente lo que me pidan que tengo que hacer. Y mirarme acá y decir, bueno, la Biblia me marca que el hombre tiene que hacer determinada cosa, si yo la estoy cumpliendo o no, porque por ahí en la ignorancia o que estoy mirando para otro lado con la atención puesta en otra cosa, no estoy obedeciendo la palabra del Señor. Señor Jesús
reiteró muchas veces que el que obedece a la palabra del Señor iba a ser bendecido. Era la persona que Dios iba a bendecir, y iba a prosperar, iba a fructificar, iba a tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Entonces la obediencia no es algo que el Señor no lo tenga en cuenta. Y la desobediencia, aunque sea parcial, el Señor no lo toma como algo menor, sino justamente como algo muy importante en el reino del Señor. Cuando leemos los evangelios y lo vemos a Jesús obedeciendo todas las cosas, el Señor muy pendiente de obedecer la palabra, todo lo que se decía de él. A los discípulos le dijo ya, cuando estaba a punto de ir a la cruz, bueno, busquen alguna arma, porque la palabra dice que fue contado con los inicuos, ¿no? Y allí entonces consiguieron una espada con la que Pedro le cortó la oreja a Malco, ¿sí? Y bueno, Pedro, se te fue la mano, ¿no? Teníamos que tener el arma, pero no le cortarle la oreja a nadie. Jesús agarró la oreja y se la sanó a este pobre muchacho que estaba allí, ¿verdad? El Señor estuvo pendiente de todas las cosas. Cuando murió él allí en la cruz, dijo, consumado es. Él cumplió con todas las cosas. Se hablaba de que tenía que tomar vinagre. Pidió que le dieran, que tenía sed. Le pusieron vinagre en la boca para cumplir la palabra del Señor, para cumplir lo que estaba escrito. Jesús fue alguien que guardó el mensaje, guardó todo lo escrito de él a rajatabla. Y esto es un ejemplo que tenemos que tener nosotros, porque la desobediencia atrae espíritus inmundos. ¿Qué dice el capítulo 15, versículo 14? Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Qué está diciendo? La desobediencia alejó a Dios de Saúl. Sus reiteradas desobediencias parciales, para Dios las tomó como algo completo, ¿sí? Él le dice básicamente a través de Samuel, se complace tanto que hagas tal o cual cosa o obedecer la palabra del Señor. A Dios le agrada que cumplamos la Escritura a rajatabla, como Jesús lo hizo, ¿sí? Y si no lo hacemos, lo estamos ofendiendo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo despacito se va corriendo de nuestra vida, y entonces el que toma lugar es Satanás. Cuando ve que Dios se aleja de nosotros, él avanza sobre nuestras vidas y trae perturbación. ¿Cómo se manifestó esta perturbación en la vida de Saúl? Bueno, evidentemente él se sentía como deprimido, él se sentía mal, por eso le pidieron que trajeran a alguien que tocara la música para echar fuera toda esa opresión que él tenía y tuviera allí un respiro. Él perdió el gozo, perdió la paz, perdió la alegría, ¿sí? Y luego vino el celo, vino el odio, vino la intención de matar, porque eso fue lo que quiso hacer con David, lo quiso matar. Es decir, cómo Satanás fue ganando terreno en la vida de Saúl, una persona que estaba llena del Espíritu Santo, que hacía la voluntad del Señor, pero bueno, en un momento dado él empezó a obedecer parcialmente, entonces Dios se vio obligado a alejarse. Y cuando Satanás ve que Dios se aleja de una persona, y sobre todo una persona tan importante, él dice, no voy a ganar terreno acá. Y eso fue lo que hizo el enemigo. El espíritu malo comenzó a tener influencia en la vida de Saúl. Y esto lo tenemos que traer a una aplicación personal, ¿no? Por momentos hay creyentes que tienen experiencias negativas tan fuertes como la depresión, enojo, fastidio, cualquier cosa lo altera, ya perdió el gozo, la alegría, ¿sí? Están allí como muy irritables, muy como que salidos del centro, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué pasan estas cosas? Bueno, tenemos que mirar la obediencia. El Señor
nos ha pedido cosas y las hemos hecho como deberíamos hacerla. El Señor nos pidió que diéramos un paso en el compromiso, en la tarea, en el servicio, en la búsqueda de Dios, y por allí no lo hemos hecho en la manera que el Señor nos pidió. Él considera que ya estamos para hacer ese tipo de decisiones y nosotros por ahí decimos, no, yo todavía no, no me pidan esto. Y así con esa actitud medrosa y debilucha, estamos desobedeciendo lo que el Señor nos dice, porque la palabra nos enseña que el Señor nos va a pedir pasos de fe y pasos de obediencia. Él nos va a decir, bueno, ahora tenés que dar este paso, tenés que avanzar, no te podés quedar aquí, tenés que seguir adelante. Y si nosotros lo achicamos y lo aplicamos a nuestra vida, decimos, ay no, a mí no me lo pida, no, porque sabe el Señor que yo no puedo, estoy desobedeciendo lo que el Señor me pide, que Él sabe perfectamente que lo podemos hacer. Y cuando yo estoy desobedeciendo, y esto se produce de manera reiterada, en Saúl no fue la primera desobediencia, fueron varias, entonces Satanás empieza a ganar terreno. ¿Y cuál es nuestro comportamiento? Bueno, nos enojamos por todo, estamos frustrados, no tenemos ganas de muchas cosas, ¿no? Temores, preocupaciones por todo, todo nos altera. Cuando nos dicen algo, inmediatamente ya saltamos allí como leche hervida. Bueno, ese tipo de cosas es la manifestación espiritual del obrar de Satanás en un creyente que, a ejemplo de Saúl, llegó a esa situación producto de las desobediencias reiteradas. ¿Cómo podemos salir nosotros de esto? Fácilmente, humillándonos delante del Señor, pidiéndole perdón al Señor y diciéndole qué cosas no hemos hecho, porque por ahí ni nos dimos cuenta que fuimos desobedientes, para corregirla y encauzarlo. Y si tenemos que dar un paso de fe, lo vamos a dar en el Señor, porque a través de la obediencia eso va a acercar a Dios a nuestra vida y va a alejar a Satanás de nosotros, y fácilmente vamos a volver a ser quienes éramos y vamos a ser mejores todavía porque vencimos esta batalla que tuvimos que enfrentar. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes de manera plena. Señor, y si fuimos desobedientes parciales, Señor, que podamos humillarnos, pedirte perdón, arrepentirnos de todo corazón y recomenzar de nuevo, Señor. Iniciar de nuevo la senda, Padre, para que todo espíritu inmundo se aparte de nosotros y el Espíritu Santo nos gobierne, nos llene, nos bendiga y podamos tener ese gozo, esa alegría, esa paz que una vez tuvimos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén y amén. El Señor les bendiga.